John Stuart Mill, Londres, 20 de mayo de 1806 Aviñón, Francia, 8 de mayo de 1873, fue un filósofo, político y economista británico, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. El mayor de los hijos del filósofo, historiador y economista James Mill, nació el 20 de mayo de 1806 en Pentonville, Middlesex. Mill fue educado por su padre con el consejo y la ayuda de Jeremy Bentham y Francis Place. Los recuerdos más dolorosos de Mill en su infancia conectan con la forma en la que su padre, seguidor de la teoría denominada utilitarismo, hablaba y trataba a su esposa e hijos delante de los invitados, llegando a decir que su educación no fue una educación de amor sino de miedo. Su padre, partidario del asociacionismo, tenía como objetivo explícito crear un intelecto genial que continuara con la causa del utilitarismo y su implementación después de que él y Bentham murieron. Mill es uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico. Apodado como el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX, concibió la libertad como justificación de la libertad del individuo en oposición al control estatal y social ilimitado. En sus últimos años, mientras continuaba defendiendo firmemente los derechos y libertades individuales, se volvió más crítico con el liberalismo económico y sus puntos de vista sobre la economía política se movieron hacia una forma de socialismo liberal o socialiberalismo. Fue un defensor del utilitarismo, una teoría ética desarrollada por su padrino Jeremy Bentham en la que se promueve producir la mayor felicidad al mayor número. Mill contribuyó a la investigación de la metodología científica, aunque su conocimiento del tema se basó en los escritos de otros, en particular William Whewell, John Herschel y Auguste Comte, y la investigación realizada para Mill por Alexander Bain. Mill fue miembro del Partido Liberal y participó activamente en la aprobación del proyecto de ley de reforma de 1867, la reforma de la tenencia de la tierra en Irlanda, la reforma del gobierno de Londres y los derechos de las mujeres en la esclavitud de la mujer, un ensayo sobre la igualdad entre sexos. Fue el segundo miembro del Parlamento en pedir el sufragio femenino después de Henry Hunt en 1832. Mill fue además marido de la feminista Harriet Taylor y padrino secular del filósofo matemático Bertrand Russell, por decisión del padre de este, John Russell. Pese a que Mill murió al año de haber nacido Russell, los escritos de Mill tuvieron una gran influencia en la vida de Russell. En el siguiente fragmento, el pensador refleja su experiencia con su padre durante su infancia. Mill menciona que ni él ni sus hermanos amaban a su padre ni sentían afecto por nadie más. Explica que le tenía mucho miedo a su padre, lo que le impedía expresarse abiertamente. Además, Mill señala que carecía de voluntad propia, ya que estaba acostumbrado a recibir instrucciones sobre lo que debía hacer. Esta falta de autonomía y la dependencia de las decisiones de su padre marcaron su desarrollo moral y personal. Cito: "Los hijos de mi padre ni le amaron a él ni sintieron ningún tipo de afecto por nadie más. Le tenía demasiado miedo como para que pudiera expresarme de forma franca y carecía de voluntad propia, porque estaba tan acostumbrado a que se me dijera lo que tenía que hacer, que adquirí la costumbre de dejar que mi responsabilidad como agente moral la detentase mi padre. Pretendía darles a sus hijos una educación modelo siguiendo los principios del utilitarismo, que consistía en someterlos a una secuencia de placeres y dolores y enseñarlos a razonar adecuadamente. J. Stuart nunca jugó con otros niños. Su precocidad era excepcional. A la edad de 3 años le enseñaron el alfabeto griego y largas listas de palabras griegas con sus correspondientes traducciones al inglés. Con unos 8 años ya había leído las fábulas de Esopo, la Anábasis de Jenofonte y las historias de Heródoto en su idioma original, y también conocía ya a Luciano, Diógenes y Sócrates y 6 diálogos de Platón. Para entonces ya había leído mucha historia en inglés. A la edad de 8 años empezó a estudiar latín y álgebra. Fue designado como profesor de los niños más pequeños de su familia. Su principal lectura continuaba siendo la historia, pero estudió también a todos los autores latinos y griegos comúnmente leídos en las escuelas y universidades de aquel entonces. No le enseñaron a escribir en latín ni en griego y nunca fue exactamente un erudito, todo estaba orientado hacia el fin por el cual le hacía leer. A la edad de 10 años ya leía Platón y Demóstenes con facilidad. La historia de la India de su padre fue publicada en 1818. Inmediatamente después, a los 12 años, John comenzó el cuidadoso estudio de la lógica escolástica al tiempo que leía los tratados lógicos de Aristóteles en su lengua original. Al año siguiente lo introdujeron en la economía política y el estudio de Adam Smith y David Ricardo. Este último era amigo cercano de la familia Mill. A la edad de 14 años, Mill se quedó un año en Francia con la familia de Samuel Bentham, hermano de Jeremy Bentham. El paisaje montañoso que vio le llevó a un gusto por los paisajes montañosos durante toda su vida. El estilo de vida alegre y amistoso de los franceses también le dejó una profunda impresión. En Montpellier, asistió a los cursos de invierno de química, zoología, lógica de la Faculté des Sciences, así como a un curso de matemáticas superiores. De ida y vuelta de Francia, se quedó unos días en París en la casa del reconocido economista Jean-Baptiste Say, amigo del padre de Mill. Allí conoció a muchos líderes del Partido Liberal, así como otros notables parisinos, incluido Henry Saint-Simon. Pero a los 20 años, en 1826,
sufrió una crisis mental, descrita detalladamente en su autobiografía, 1873, cito, desde el invierno de 1821, cuando leí por vez primera Bentham, y especialmente desde los comienzos de la Westminster Review, llegué a tener lo que con verdad puede llamarse un fin en la vida, ser un reformador del mundo. La concepción de mi propia felicidad se identificaba enteramente con este objeto, pero llegó el momento en que desperté de esto como de un sueño. Fue en el otoño de 1826. El fin ha dejado de producir su encanto. ¿Cómo podrán interesarme los medios? Me pareció que no quedaba nada por lo cual vivir. Mi amor a la humanidad y a la excelencia de su propia salvación se habían agotado. Vi, o creo que vi, lo que siempre había cogido con incredulidad, que el hábito del análisis tiende a acabar con los sentimientos. Las fuentes de la vanidad y de la ambición se habían secado en mí. Me había quedado embarrancado al comienzo de mi viaje, como un barco bien equipado y con timón, pero sin vela. Este pasaje de la autobiografía de John Stuart Mill describe un momento en su vida en el otoño de 1826 cuando experimentó una crisis mental. Mill había dedicado su vida a la idea de ser un reformador del mundo, trabajando en línea con los principios del utilitarismo, pero llegó a un punto en el que se sintió desencantado con ese objetivo, se sintió desconectado y perdió el interés en los medios para lograr ese fin. Expresó una pérdida de amor por la humanidad y la excelencia, y describió cómo el hábito del análisis afectó sus sentimientos, secando las fuentes de su vanidad y ambición. En este momento, se sintió varado y sin un propósito claro en su vida. Mill trabajó para la Compañía Británica de las Indias Orientales y simultáneamente fue miembro del Parlamento por el Partido Liberal. Abogó por aligerar las cargas sobre Irlanda y trabajó en pro de lo que consideró necesario. En su obra Consideraciones sobre el gobierno representativo, propuso reformas parlamentarias y electorales, abordando temas como la representación proporcional y la extensión del sufragio. En 1840, entabló una fructífera amistad con el psicólogo y filósofo escocés Alexander Vine. A los 37 años, en 1843, después de superar una depresión, publicó su primer libro, Un sistema de lógica, que le llevó 13 años escribir. En esta obra, expuso una versión extrema del empirismo y positivismo epistemológico, fundamentada en sus ideas liberales. En 1851, contrajo matrimonio con Harriet Taylor después de 21 años de amistad. Taylor ejerció una significativa influencia en su trabajo e ideas, tanto durante su amistad como en su matrimonio. La relación con Harriet Taylor inspiró el activismo de Mill en defensa de los derechos de las mujeres. Tras la disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se le ofreció a Mill un puesto en el nuevo consejo para gobernar la India, pero lo rechazó y se retiró con una pensión de 1.500 libras. Después de solo 7 años de matrimonio, Taylor falleció en 1858 a causa de una severa congestión pulmonar. Entre los años 1865 y 1868, Mill desempeñó el cargo de rector de la Universidad de St. Andrews y simultáneamente fue miembro del Parlamento de Westminster. Partidario del Partido Liberal, abogó por aliviar las cargas sobre Irlanda. En 1866, hizo historia al convertirse en la primera persona en el Parlamento en solicitar el derecho al voto para las mujeres, defendiendo firmemente esta posición durante el debate que siguió. Mill fue un firme defensor de reformas sociales, respaldando sindicatos y cooperativas agrícolas. En su obra Consideraciones sobre el gobierno representativo, propuso diversas reformas parlamentarias y electorales, incluyendo la representación proporcional, el voto único transferible y la extensión del sufragio. En abril de 1868, en un debate en la Cámara de los Comunes, apoyó la retención de la pena capital para delitos como el asesinato agravado. Fue elegido miembro de la American Philosophical Society en 1867 y actuó como padrino del filósofo y matemático Bertrand Russell, por decisión de su padre John Russell. Mill falleció en 1873 a causa de la disipela en Aviñón, Francia, donde fue enterrado junto a su esposa. En cuanto a sus creencias religiosas, Mill era un ateo agnóstico y escéptico. En sus 3 ensayos sobre la religión, publicados póstumamente por su hijastra Helen Taylor, critica los prejuicios y abusos religiosos pero reconoce sus efectos positivos. Abogó por revisar la religión como una cuestión científica y propuso reemplazar las religiones tradicionales con una religión de la humanidad secular, lógica inductiva. Aunque no fue profesor universitario, Mill cultivó casi todas las ramas de la filosofía, desde la lógica hasta la teoría política, pasando por la ética. En lógica, psicología y teoría del conocimiento, sigue la tradición empirista de Berkeley y Hume, así como la perspectiva positivista de Comandante. Al igual que Hume, Mill creía en la aplicación de los métodos de la ciencia física a los fenómenos morales y sociales, y al igual que Comte, creía en la posibilidad de una genuina ciencia social. En el examen de la filosofía de Sir William Hamilton, 1865, Mill muestra su rechazo a la metafísica y al conocimiento a priori o intuicionismo. También sostuvo una teoría nominalista donde los objetos universales y abstractos no existen realmente y expresó el apotegma no hay nada general, excepto nombres. Por otro lado,
Joseph Psinger considera a Mill como un conceptualista en temas jurídicos. Cito al economista: siempre fue fuerte la tendencia a creer que todo lo que recibe un nombre debe ser una entidad o ser, que tiene una existencia independiente propia, y si no se pudo encontrar ninguna entidad real que respondiera al nombre, los hombres no supusieron por esa razón que no existiera, sino que imaginaron que era algo peculiarmente abstruso y misterioso, demasiado elevado para ser un objeto de los sentidos. La cita refleja la tendencia humana a asignar realidad y entidad independiente a cualquier cosa que tenga un nombre, incluso cuando no se puede encontrar una entidad real correspondiente a ese nombre. La percepción de que algo es abstracto o misterioso, y quizás más allá de lo que se puede percibir directamente con los sentidos, lleva a la idea de que debe tener una existencia propia. En resumen, destaca la propensión de las personas a atribuir realidad a conceptos incluso si no tienen una manifestación física evidente. Mill sostuvo que el conocimiento humano se origina y limita a la experiencia observable. Argumentaba que todo conocimiento se deriva de las impresiones sensoriales, y los conceptos más abstractos se forman a través de las asociaciones de estas impresiones por parte de la mente, un principio conocido como asociacionismo psíquico. Para Mill, la inducción es el principio lógico que permite obtener conocimientos universales a partir de la observación de fenómenos particulares. Utiliza el ejemplo de observar muchos cisnes blancos para inducir la afirmación universal de que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, Mill reconoce que el conocimiento científico es probable pero no necesario. Siguiendo la línea de David Hume, en su obra Un sistema de lógica, Mill explora el propósito de la lógica en la comprensión humana. Considera que la lógica es el arte y la ciencia del razonamiento, un medio para buscar la verdad. No obstante, destaca que la lógica solo puede hacer inferencias a partir de fenómenos observados, no de verdades intuitivas. Aunque no genera nuevas evidencias, puede determinar la validez de las existentes. En resumen, la lógica, según Mill, es un método para evaluar evidencias. Cabe mencionar que Edmund Husserl criticó la lógica de Mill por caer en el psicologismo. Cita al autor: la lógica no es la teoría del pensamiento como pensamiento, sino del pensamiento válido, no de pensar, sino de pensar correctamente. No es una ciencia distinta y coordinada con la psicología. En la medida en que es una ciencia, es una parte o rama de la psicología, diferenciándose de ella, por un lado, como la parte difiere del todo, y por otro, como un arte difiere de una ciencia. Sus fundamentos teóricos están enteramente tomados de la psicología e incluyen tanto de esa ciencia como se requiere para justificar las reglas del arte. En este fragmento, John Stuart Mill aborda la naturaleza de la lógica y su relación con la psicología. Mill sostiene que la lógica no es simplemente la teoría del pensamiento como un acto abstracto, sino más bien la teoría del pensamiento válido y correcto. Destaca que la lógica no es una ciencia independiente y coordinada con la psicología, sino más bien una parte o rama de esta última. A diferencia de la psicología, que estudia el pensamiento en su totalidad, la lógica se centra específicamente en el pensamiento válido, es decir, en el razonamiento correcto. Mill argumenta que los fundamentos teóricos de la lógica se derivan completamente de la psicología. En este contexto, la psicología proporciona las bases teóricas necesarias para justificar las reglas del arte lógico. Mill sugiere que la lógica, en tanto que ciencia, toma prestados sus principios fundamentales de la psicología y, por lo tanto, está intrínsecamente vinculada a esta disciplina. En última instancia, la lógica se presenta como un arte que utiliza las reglas derivadas de la psicología para evaluar correctamente el pensamiento y determinar su validez. Mill critica el intuicionismo y declara que tanto la planificación social como la política deben basarse en el conocimiento científico y no en la costumbre, la autoridad o la revelación. Para John Stuart Mill, el conocimiento intuitivo a priori pertenece a la metafísica. Además, sostiene que las inferencias alcanzadas por deducción son incapaces de generar nueva información ya contenida dentro de sus premisas. Mill propone que todas las inferencias son siempre de lo particular a lo particular y argumenta que el razonamiento que pretende pasar de lo general a lo particular no tiene validez. Por ejemplo, según el silogismo aristotélico, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. Conclusión: Sócrates es mortal. Este ejemplo ilustra un silogismo aristotélico, una forma de razonamiento deductivo que consta de dos premisas y una conclusión. En este caso, 1. Premisa: todos los hombres son mortales. Esta premisa establece una generalización sobre la mortalidad de los hombres. 2. Premisa: Sócrates es un hombre. Introduce un elemento específico, en este caso, Sócrates, dentro de la categoría general de hombres. Conclusión: Sócrates es mortal. A través de la combinación de las dos premisas, se llega a la conclusión de que, dado que Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales, entonces Sócrates también es mortal. El silogismo aristotélico sigue una estructura lógica para inferir una conclusión específica a partir de premisas generales. En este ejemplo, se utiliza para demostrar la mortalidad de Sócrates basándose en la premisa general sobre la mortalidad de todos los hombres. Lo que realmente lleva a afirmar que Sócrates morirá es que Tales, Anaxímenes, Empédocles, Heródoto, Pitágoras
horas, etc., murieron antes que él. La premisa "todos los hombres son mortales" no es realmente una prueba objetiva, sino observaciones individuales. La verdadera inferencia se hace durante la inducción, es decir, en casos aislados. En la deducción, la inferencia solo es aparente. Los principios matemáticos, las relaciones de ideas de Hume y las ideas a priori de Kant son inductivas, surgen de las observaciones. Según él, las conclusiones de la ciencia deductiva, como la geometría, aritmética, álgebra, por excelencia, solo son necesarias en el sentido en que dependen de axiomas, que se basan en la observación y en generalizaciones a partir de experiencias repetidas. Por ejemplo, 2 más 2 y 3 más 1 son necesariamente iguales porque un grupo de 4 cosas puede disponerse en 2 grupos de 2 cosas y en un grupo de 3 cosas y otro de 1.34. Mill sostuvo lo que se denomina la filosofía de las matemáticas como empirismo matemático al afirmar que las matemáticas son ciencia empírica de validez más general. Los conceptos matemáticos proceden del mundo físico y las verdades de la matemática son verdades acerca del mundo físico, aunque de un carácter más general. Las verdades matemáticas serían las verdades más generales de todas. No obstante, Mill anticipa y admite que, probablemente, esta es la proposición, de todas las enunciadas en este libro, el sistema, para la que debe esperarse la recepción más desfavorable. En este contexto, John Stuart Mill está reconociendo que la proposición que acaba de presentar en su libro El sistema podría ser recibida de manera negativa o con desaprobación. Al utilizar la expresión la recepción más desfavorable, Mill indica que espera una respuesta crítica o poco favorable hacia esta afirmación particular. Esta declaración sugiere una conciencia por parte del autor sobre la posible controversia o resistencia que su idea podría generar entre sus lectores o en la comunidad académica. Gottlob Frege, a través de su obra Los fundamentos de la aritmética, criticó las ideas de Mill sobre la filosofía de las matemáticas. A pesar de ello, se destaca que la perspectiva empirista de Mill ha sido desarrollada y sistematizada por filósofos como Philip Kitzer, y que también ha influido en la postura cuasi empirista matemática de Imre Lakatos. Esto indica que, aunque Mill recibió críticas de Frege, su enfoque empirista ha continuado influyendo en el pensamiento filosófico y matemático posterior. Para Mill, la causa de un fenómeno es el antecedente, o concurrencia de antecedentes, con los que esté incondicionalmente ligado. Sin embargo, la inducción aristotélica puede llevar a generalizaciones falsas, lo que se llama el problema de la inducción. A última instancia, lo que se desea en la ciencia es llegar a proposiciones como la siguiente: o es la causa de A, o bien existen eventos sin causa, y como estamos seguros de que todos los eventos tienen causa, entonces A es la causa de A. Esto se logra por medio de métodos más elaborados de inducción, de los que Mill describió 5, los famosos cánones de la inducción basados, como se mencionó antes, en la obra de John Herschel. Estos métodos son una versión simplificada de las tablas de descubrimiento de Francis Bacon. Método de concordancia. Este método se basa en identificar la circunstancia que es común en situaciones donde se presenta el fenómeno dado. Si al comparar diversas situaciones se encuentra que solo hay una circunstancia común, esta podría ser la causa o el efecto del fenómeno en cuestión. Ejemplo de Mill. Mill utiliza el ejemplo de las sustancias químicas que cristalizan al precipitarse de una solución. Argumenta que la única circunstancia común en todas estas situaciones es la precipitación de una solución, y concluye que esta acción es una causa, o al menos un factor contribuyente, del fenómeno de la cristalización. Sin embargo, es importante señalar que este ejemplo es considerado falso por su falta de validez. La cristalización puede deberse a una variedad de factores, y no todos los casos de precipitación resultan en cristales. Este ejemplo resalta la crítica al método de concordancia, ya que basar conclusiones en una única circunstancia compartida puede llevar a generalizaciones incorrectas. Método de diferencias. Este método se centra en identificar aquella variable que difiere en situaciones donde se presenta o no un fenómeno particular. Se asume que esta variable diferente es la causa o el efecto del fenómeno observado. Mill ilustra el método de diferencias con el siguiente ejemplo: si un hombre en su plenitud muere repentinamente, y se observa que su muerte está inmediatamente precedida por un balazo en el corazón, se podría concluir que el disparo es la causa de la muerte. En este caso, la variable que difiere entre el hombre vivo y el hombre muerto es la presencia del balazo en el corazón. Mill argumenta que esta diferencia singular es suficiente para establecer la relación causal entre el disparo y la muerte, ya que es lo único distintivo en las circunstancias observadas. Es importante destacar que, aunque este método puede ser útil para identificar causas en ciertos contextos, su aplicación requiere un cuidado especial para asegurar que la variable diferencial sea verdaderamente relevante y excluya otras posibles influencias. Método de concordancia y diferencia. Este método es una combinación de los métodos de concordancia y diferencia, buscando identificar tanto la presencia común como las diferencias significativas en las circunstancias que rodean un fenómeno. Ejemplo: imaginemos dos poblaciones que están enfermas de brucelosis. Una de ellas participó en una reunión familiar, mientras que la otra celebró un evento en una casa de campo. No tienen nada en común excepto el hecho de que
que ambas poblaciones consumieron quesos frescos no higienizados provenientes de la misma explotación caprina. En este caso, la conclusión a la que se llega es que los quesos son la causa común de la brucelosis en ambas poblaciones. Se utiliza tanto la concordancia, consumo de quesos, como la diferencia, entornos de consumo, para establecer la conexión causal. Es fundamental tener en cuenta que, aunque este método puede ser poderoso, la interpretación adecuada requiere una cuidadosa consideración de todas las variables relevantes y posibles influencias externas. Método residual por eliminación. Este método implica identificar la causa de un fenómeno al descartar sistemáticamente otras posibles causas, dejando la última opción como la explicación más probable. Un buen ejemplo sería la pobreza en México como fenómeno. Se plantea que la pobreza puede deberse en la forma de gobierno, al presidente o a una mala distribución de la riqueza, al observar que otros países con la misma forma de gobierno tienen estabilidad económica y que el problema persiste independientemente del presidente, se descartan estas opciones. Finalmente, se concluye que la causa más probable de la pobreza en México es la mala distribución de la riqueza. Es esencial señalar que este método depende de una exhaustiva evaluación de todas las posibles causas y la eliminación lógica de cada una de ellas hasta llegar a la conclusión final. La validez de la conclusión dependerá de la precisión y exhaustividad del análisis realizado. Método de variaciones concomitantes. Este método busca determinar la importancia de los factores residuales después de eliminar aquellos que se consideran importantes. Tomemos el caso de México entre 1970 y 1991, donde la tasa de personas alcohólicas por cada 100.000 habitantes aumentó de 22.83 a 43.4, y simultáneamente, la incidencia de cirrosis también se incrementó. Se puede suponer que el alcoholismo es un factor causante del aumento de cirrosis en este periodo. Este método implica observar cómo las variaciones en un factor están asociadas con las variaciones en otro. En este caso, se examina cómo el aumento en la tasa de personas alcohólicas se correlaciona con el incremento en la incidencia de cirrosis, sugiriendo una posible relación causal entre ambos fenómenos. Es fundamental considerar otras posibles variables y factores para establecer conclusiones sólidas. En filosofía, el emergentismo es la creencia de que una propiedad de un sistema se considera emergente si surge como un nuevo resultado de otras propiedades del sistema y de su interacción, siendo diferente en sí misma. John Stuart Mill forma parte de lo que Brian McLaughlin denominó los emergentistas británicos, junto con figuras como Samuel Alexander, C. Lloyd Morgan y C. D. Broad. Aunque difieren en sus detalles, en general, sostuvieron la idea de que, en diferentes niveles de organización y complejidad, la materia exhibe propiedades novedosas en relación con los niveles inferiores de organización de los que emergieron. John Stuart Mill introdujo la noción de leyes heteropáticas, las cuales no cumplen el principio de composición de causas, generando así propiedades nuevas que no son reducibles a sus componentes. Fue un alumno de Mill quien acuñó el término emergencia para describir los efectos de estas leyes heteropáticas. Mill delineó su versión del emergentismo en su obra System of Logic, 1843, estableciendo la distinción entre leyes homopáticas y heteropáticas. Leyes homopáticas siguieron el principio de composición de causas, donde el efecto conjunto de varias causas es la suma de sus efectos individuales. Este principio se aplica, por ejemplo, en la mecánica clásica, con varias fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo. Leyes heteropáticas no cumplen el principio de la composición de causas. Mill citó las reacciones químicas como un ejemplo paradigmático. En este contexto, las propiedades del compuesto resultante no se pueden expresar como la suma de las propiedades de los compuestos reactivos. Por ejemplo, el agua tiene propiedades que no son la simple suma de las propiedades del oxígeno y el hidrógeno. George Henry Lewes, discípulo de Mill, acuñó el término emergente para describir los efectos de estas leyes heteropáticas. La distinción entre propiedades últimas y derivadas, crucial en el posterior debate sobre la emergencia, también se atribuye a Mill. Las propiedades últimas son características de las sustancias elementales e irreducibles, mientras que las propiedades derivadas pueden derivarse de las primeras. Algunos críticos argumentan que la físico-química moderna ha proporcionado explicaciones reduccionistas satisfactorias para estas reacciones, cuestionando así la validez del emergentismo. Por ejemplo, Paul Dirac ha afirmado que toda la química está, en principio, contenida en la ecuación de Schrödinger. Pensamiento liberal según John Stuart Mill. Concepto de libertad. La perspectiva de Mill sobre la libertad, guiada por las ideas de Joseph Priestley y Josiah Warren, sostiene que el individuo debe tener la libertad de actuar según su voluntad, siempre y cuando no cause daño a otros. Mill confía en la capacidad racional de los individuos para tomar decisiones en beneficio propio. La intervención del gobierno es justificada únicamente cuando se busca proteger a la sociedad. El único motivo que justifica la intervención de la humanidad, ya sea a nivel individual o colectivo, en la libertad de acción de cualquier persona es la autoprotección. El poder solo puede ejercerse legítimamente sobre un miembro de la sociedad
sociedad para prevenir daños a otros, no como garantía de su propio bien, ya sea físico o moral. No se puede obligar a una persona a actuar o abstenerse por su propio bien, felicidad, prudencia o incluso corrección, según la opinión de los demás. La única parte de la conducta sujeta a la sociedad es aquella que afecta a los demás. En lo que respecta a sí mismo, su independencia es absoluta. Sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. En este fragmento, John Stuart Mill expone su perspectiva sobre la libertad individual y la intervención de la sociedad. Mill argumenta que la única razón legítima para que la sociedad interfiera con la libertad de una persona es cuando dicha interferencia busca prevenir daños a otros. Destaca que el bienestar, ya sea físico o moral, de la persona en cuestión no es motivo suficiente para justificar la intervención. Mill defiende la soberanía del individuo sobre sí mismo, resaltando que en asuntos que conciernen exclusivamente a la persona, la independencia es absoluta. Esta visión aboga por la autonomía individual y limita la autoridad de la sociedad a situaciones en las que la acción de un individuo pueda causar perjuicio a terceros. En resumen, Mill aboga por una libertad individual robusta y restringe la intervención social a la protección contra daños a otros. Principio del daño. La obra sobre la libertad de Mill aborda la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. Uno de los argumentos fundamentales de Mill es el principio del daño o principio del perjuicio, Arm Principle. Este principio sostiene que cada individuo tiene el derecho de actuar según su propia voluntad siempre y cuando esas acciones no perjudiquen o causen daño a otros. En otras palabras, defiende que el individuo debe ser libre de hacer lo que desee siempre que no cause daño a sus semejantes. Cada persona es lo suficientemente racional para tomar decisiones sobre su propio bien y elegir su religión. Mill sostiene que el gobierno debe intervenir solo para proteger a la sociedad. La única razón legítima para interferir en la libertad de cualquier individuo es la autoprotección. El bien propio, ya sea físico o moral, no es una razón suficiente. No se puede obligar a alguien a hacer algo o abstenerse solo porque sea beneficioso para él, lo haga feliz o sea considerado sabio o correcto por otros. La única parte de la conducta sujeta a la sociedad es aquella que afecta a los demás. En lo que respecta a uno mismo, la independencia es absoluta. Sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. John Stuart Mill, de Contexto en América. En este texto, John Stuart Mill aboga por la autonomía individual y la no interferencia del gobierno en asuntos que conciernen exclusivamente al individuo. Su principio del daño sostiene que cada persona tiene el derecho de actuar según su voluntad siempre y cuando esas acciones no perjudiquen a otros. Mill defiende la idea de que las personas son lo suficientemente racionales para tomar decisiones sobre su propio bienestar y elegir sus creencias religiosas. La intervención del gobierno, según Mill, solo es justificada para proteger a la sociedad de daños externos. La autonomía personal, especialmente en asuntos que afectan solo al individuo, es fundamental para Mill, y sostiene que sobre su propio cuerpo y mente, cada individuo es soberano. Este enfoque refleja su perspectiva liberal y su énfasis en la libertad individual. Si la acción afecta solo al individuo ejecutor y no tiene repercusiones directas en otros, la sociedad no tiene derecho a intervenir, según Mill. Sin embargo, sostiene que los individuos no tienen derecho a realizar acciones que puedan causar daños graves y duraderos a sí mismos o a sus propiedades, según el principio del daño. Mill reconoce que el daño a uno mismo también perjudica a otros y que destruir propiedades afecta a la comunidad en general. Mill excluye a aquellos que son incapaces de autogobierno, como niños pequeños o aquellos que viven en estados socialmente atrasados, de este principio. Aunque el principio parece claro, Mill reconoce complicaciones. Por ejemplo, sostiene que el concepto de daño puede incluir tanto actos de omisión como de comisión. Fracasar en salvar a un niño en peligro cuenta como un acto perjudicial, al igual que no pagar impuestos o faltar a una cita judicial como testigo. Mill argumenta que las omisiones negativas pueden regularse, pero también destaca que no se considera perjudicial dañar a alguien si, sin fuerza ni fraude, la persona afectada consiente en asumir el riesgo. Sin embargo, Mill establece límites a este consentimiento, como la prohibición de que los individuos se vendan a sí mismos en la esclavitud. Es importante destacar que los argumentos de Mill sobre la libertad están basados en el principio de utilidad y no apelan a derechos naturales, libertad social y la tiranía de la mayoría. Mill creía que la lucha entre libertad y autoridad es el rasgo más destacable de las etapas de la historia. Para él, la libertad en la antigüedad era concurso entre sujetos, o ciertas clases de sujetos, y el gobierno. Mill definía libertad social como protección de la tiranía del gobernante político. Presenta en su obra varias tiranías, entre las cuales está la tiranía social y también la tiranía de la mayoría. La libertad social, según Mill, consistía en poner límites al poder del gobernante, de tal forma que no fuera capaz de utilizar su poder en beneficio de sus propios intereses y tomar decisiones que pudieran conllevar perjuicio o daño para la sociedad. En otras palabras, la población debe ostentar el poder de tomar parte en las decisiones del gobierno. Mantuvo que la libertad social es
es la naturaleza y límite del poder que puede ser legítimamente ejercido por la sociedad sobre el individuo. Esta se intenta lograr de dos maneras. La primera es la que recurre a la vía del reconocimiento de unas determinadas inmunidades, llamadas libertades políticas o derechos. La segunda recurre al establecimiento de un sistema de comprobaciones constitucionales. Sin embargo, limitar el poder del gobierno no resulta suficiente. La sociedad puede ejecutar, y ejecuta, sus propios decretos, y si dicta malos decretos, en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas, ya que, si bien de ordinario no tiene a su servicio penas tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma. John Stuart Mill, sobre la libertad. En este fragmento, John Stuart Mill destaca que aunque es crucial limitar el poder del gobierno para salvaguardar la libertad individual, esta no es la única amenaza. Mill argumenta que la sociedad misma puede imponer una forma de tiranía social al promulgar decretos equivocados e interferir en aspectos de la vida en los que no debería intervenir. Aunque la sociedad no puede imponer penas tan severas como el gobierno, su influencia puede ser más penetrante y restrictiva, llegando a afectar detalles íntimos de la vida y limitando la libertad individual de una manera más útil pero igualmente poderosa. La advertencia de Mill sugiere que la vigilancia y la defensa de la libertad deben extenderse no solo al gobierno sino también a las dinámicas sociales para garantizar una verdadera libertad individual. La posición de John Stuart Mill sobre el despotismo se puede entender en el contexto de su defensa del utilitarismo y su enfoque en la búsqueda del bienestar general. Aunque Mill abogaba firmemente por la libertad individual y la democracia, planteó la idea de que en ciertas circunstancias excepcionales, un gobierno despótico podría ser justificable si se orientaba hacia el beneficio del pueblo. La aceptación del despotismo por parte de Mill se basa en la idea de que, en algunas situaciones, la toma de decisiones rápida y eficiente de un líder benevolente podría superar los obstáculos y dificultades que podrían surgir en el proceso democrático. Sin embargo, es crucial destacar que esta posición no implica una preferencia general por el despotismo. Más bien, sugiere que en circunstancias específicas y temporales, un liderazgo autoritario podría ser considerado como un medio para lograr el bienestar público cuando el progreso espontáneo se ve obstaculizado. Mill estaba dispuesto a considerar el despotismo como una medida excepcional, siempre y cuando estuviera alineado con los intereses y beneficios genuinos del pueblo, y solo cuando las circunstancias requerían una acción gubernamental más inmediata y decidida. En Sobre la libertad, se lleva a cabo una apasionada defensa de la libertad de expresión. Mill defiende el discurso libre como una condición necesaria para el progreso social e intelectual. No podemos determinar con claridad, dice, que una opinión silenciada no contenga algún elemento de verdad. Además, sostiene que permitir divulgar opiniones falsas puede ser productivo por dos razones. En primer lugar, los individuos tenderán a abandonar creencias erróneas si están involucrados en un fecundo intercambio de ideas, y en segundo lugar, forzando a otros individuos a reexaminar y reafirmar sus creencias en el proceso de debate, estas creencias se abstienen de desvirtuarse volviéndose meros dogmas. No es suficiente para Mill la defensa de una creencia que casualmente sea cierta. El creyente debe comprender por qué la idea que sostiene es la verdadera. Sobre este tema, el propio autor escribe lo siguiente, planteando un caso hipotético para ilustrar su postura, a fin de ilustrar más completamente el error de negarse a oír a determinadas opiniones porque nosotros, en nuestro propio juicio, las hayamos condenado. Será conveniente que fijemos la discusión en un caso concreto, y elijo, preferentemente, aquellos casos que son menos favorables para mí, en los cuales el argumento contra la libertad de opinión, tanto respecto a la verdad como a la utilidad, está considerado como el más fuerte. Supongamos que las opiniones impugnadas son la creencia en Dios y en la vida futura, o algunas de las doctrinas corrientes de la moralidad, pero debe permitírseme observar que no es el sentirse seguro de una doctrina, sea ella cual sea, lo que yo llamo una presunción de infalibilidad. Esta consiste en tratar de decidir la cuestión para los demás, sin permitirles oír lo que pueda alegarse por la parte contraria, y yo denuncio y repruebo esta pretensión igualmente cuando se refiere a mis más solemnes convicciones, por positiva que pueda ser la persuasión de una persona no solo de la falsedad, sino de las consecuencias perniciosas de una opinión y no solo de estas consecuencias perniciosas, sino para adoptar expresiones que terminantemente condeno de su inmoralidad e impiedad, si a consecuencia de este juicio privado, aunque esté apoyado por el juicio público de su país o de sus contemporáneos, prohíbe que esa opinión sea oída en su defensa, afirma quien tal haga, su propia infalibilidad, y esta presunción, lejos de ser menos reprensible o peligrosa, por tratarse de una opinión que se llama inmoral e impía, es más fatal en este caso que en cualquier otro. John Stuart Mill, sobre la libertad. En este texto, John Stuart Mill aborda la importancia de permitir la libre expresión de ideas, incluso aquellas que él considera erróneas, inmorales o impías.
Mill utiliza un caso hipotético en el que se cuestionan creencias religiosas y morales para ilustrar su argumento. Destaca que la presunción de infalibilidad, es decir, la creencia de que uno tiene la verdad absoluta y puede decidir por los demás qué opiniones deben ser escuchadas, es condenable. Mill sostiene que esta presunción es más perjudicial cuando se refiere a opiniones que se etiquetan como inmorales o impías, ya que prohíbe que esas opiniones sean discutidas y defendidas. En lugar de censurar, Mill aboga por el intercambio libre de ideas, permitiendo que la verdad emerja a través del debate y la confrontación de diferentes perspectivas. El autor destaca la absurdidad de aceptar de antemano las propias opiniones como infalibles, incluso basándose en juicios socioculturales como la inmoralidad o impiedad de una opinión, para justificar la censura. Subraya la gravedad de esta postura, ya que implica decidir por los demás qué opiniones deben ser expresadas. En este contexto, el autor defiende enérgicamente la libertad de expresión y critica cualquier actitud censora. Es importante señalar que Mill no consideraba que la ofensa fuera motivo de censura, ya que, según él, no constituía un daño. En su perspectiva, ninguna acción debería ser restringida simplemente por violar las convenciones morales de una sociedad específica. La noción de ofensa que causa perjuicio y, por lo tanto, podría ser objeto de restricción, fue posteriormente desarrollada por Joel Feinberg en su principio de ofensa, Offense Principle, que es esencialmente una extensión del principio de daño de Mill. Derechos de la mujer. Mill es reconocido como uno de los primeros y más fervientes defensores de la liberación femenina. Su obra El sometimiento de las mujeres es una de las primeras contribuciones masculinas al feminismo. Mill argumenta que la opresión de las mujeres es un vestigio de modelos sociales obsoletos que obstaculiza el progreso humano. En la época de Mill, las expectativas para las mujeres estaban limitadas a roles sociales específicos. La educación de las mujeres se centraba en estereotipos de pureza y honestidad para conseguir un esposo. Mill, consciente de estas restricciones, se convirtió en uno de los primeros feministas al escribir sobre los derechos de la mujer. En su artículo El sometimiento de las mujeres, Mill aborda el papel de las mujeres en el matrimonio y la necesidad urgente de cambio. Examina tres aspectos cruciales que obstaculizan la vida de las mujeres: la sociedad y la construcción de género, la educación y el matrimonio. Mill aboga por un cambio social que empiece desafiando las construcciones de género y la educación limitada para las mujeres. Mill sostiene que la sociedad de su tiempo veía a las mujeres solo como objetos destinados al matrimonio, sin alternativas educativas o profesionales. Mill identifica la falta de educación como el principal problema y aboga por la educación de las mujeres. Argumenta que, al ser las mujeres responsables de la educación de los niños, su propia educación es esencial para proporcionar una formación adecuada a las generaciones futuras. El autor también critica la idea de que las mujeres deben ingresar a la sociedad solo como mano de obra, destacando que la educación femenina enriquecería la sociedad al agregar mentes capacitadas para los más altos servicios de la humanidad. Mill defiende que la educación de las mujeres beneficiaría tanto a la sociedad como a los maridos, ya que éstas estarían mejor preparadas para contribuir en diversas áreas y tomar decisiones informadas. John Stuart Mill desafió las limitaciones impuestas a las mujeres en su tiempo y abogó por la educación femenina como un medio crucial para la emancipación y el progreso social. Mill, quien trabajó para la Compañía de las Indias Orientales de 1823 a 1858, respaldó lo que denominó un despotismo benevolente en la administración de las colonias de ultramar. Argumentó que, suponer que las mismas costumbres internacionales y las mismas reglas de moralidad internacional pueden darse entre una nación civilizada y otra, y entre naciones civilizadas y bárbaros, es un grave error. Caracterizar cualquier conducta hacia un pueblo bárbaro como una violación del derecho de gentes, solo muestra que quien así habla nunca ha considerado el tema. Mill expresó su respaldo general al gobierno de la compañía en India, aunque manifestó reservas sobre políticas específicas con las que no estaba de acuerdo. Derechos humanos y esclavitud. En 1850, Mill escribió una carta anónima, conocida como De Negro Question o La Cuestión Negra, como refutación a una carta anónima de Thomas Carlyle publicada en la revista Fraser's Magazine for Town and Country. Carlyle defendía la esclavitud basándose en razones de inferioridad genérica y sostenía que el desarrollo de las Indias Occidentales se debía únicamente al ingenio británico, negando cualquier deuda respecto a la importación de esclavos para el desarrollo económico de la región. La respuesta de Mill, incluyendo referencias al debate sobre la esclavitud en Estados Unidos, fue contundente y elocuente. John Stuart Mill argumenta que cometer un error grave es suponer que las mismas costumbres y reglas morales internacionales aplican igualmente entre naciones civilizadas y entre naciones civilizadas y bárbaras. Su afirmación destaca la necesidad de considerar el contexto y las diferencias culturales al evaluar las acciones entre distintas sociedades. Además, señala que etiquetar cualquier comportamiento hacia un pueblo considerado bárbaro como una violación del derecho de gentes revela una falta de comprensión y reflexión sobre el tema. En otras palabras,
Mill destaca la importancia de un enfoque contextual y culturalmente sensible al evaluar las interacciones entre diferentes comunidades. Mill respaldó la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, expresando su oposición a la esclavitud en su ensayo El sometimiento de las mujeres. Este caso extremo de la ley de la fuerza, condenado por aquellos que pueden tolerar casi cualquier otra forma de poder arbitrario, era la ley de la Inglaterra civilizada y cristiana en la memoria de las personas que ahora viven. Hace 3 o 4 años, no solo existía la esclavitud en la mitad de la América anglosajona, sino también la trata de esclavos y la cría de esclavos expresamente para ello, una práctica generalizada entre los estados esclavistas. Sin embargo, no solo había un mayor repudio en su contra, sino que, al menos en Inglaterra, había menos apoyo o interés a favor de ella que cualquier otro de los habituales abusos de poder, ya que su motivo era el amor a la ganancia, puro y manifiesto. Aquellos que se beneficiaban de ello eran una fracción numérica muy pequeña del país, mientras que el sentimiento natural de todos los que no estaban personalmente interesados en ello era un aborrecimiento absoluto. John Stuart Mill, en su posición contra la esclavitud, destaca la brutalidad de esta práctica al referirse a la ley de la fuerza que la sustentaba. Aunque condena cualquier forma de poder arbitrario, resalta la repugnancia particular hacia la esclavitud en la Inglaterra civilizada y cristiana de su época. Mill recalca que la esclavitud y la trata de esclavos eran prácticas generalizadas en la mitad de la América anglosajona y que, incluso en Inglaterra, donde existía menos apoyo o interés a favor de la esclavitud en comparación con otros abusos de poder, aún prevalecía un aborrecimiento absoluto. Mill subraya que el motivo detrás de la esclavitud era el amor a la ganancia, señalando que solo una pequeña fracción numérica del país se beneficiaba de esta práctica, mientras que el sentimiento general de aquellos que no estaban personalmente interesados era de total repulsión. En este contexto, Mill aboga por la abolición de la esclavitud y resalta la contradicción entre esta cruel realidad y los principios de una sociedad civilizada y cristiana. Mill mantuvo correspondencia extensa con John Appleton, un reformador legal estadounidense de Maine, sobre el tema de la igualdad racial. Appleton influye en el trabajo de Mill al respecto, especialmente en el plan óptimo de bienestar económico y social para Antebellum South. En una carta enviada a Appleton en respuesta a una carta anterior, Mill expresó su opinión sobre la integración anterior a la guerra. No puedo esperar con satisfacción ningún acuerdo que no sea la emancipación completa, tierra entregada a cada familia negra, ya sea por separado o en comunidades organizadas, bajo las reglas que se consideren temporalmente necesarias. El maestro de escuela se puso a trabajar en cada aldea y la marea de libre inmigración cambió en aquellas regiones fértiles de las que hasta ahora la esclavitud la ha excluido. Si se hace esto, el carácter amable y dócil que parece distinguir a los negros evitará cualquier daño de su parte, mientras que las pruebas que están dando de su capacidad de luchar harán más en un año que todas las demás cosas en un siglo para hacer que los blancos respetarlos y aceptar que sean política y socialmente iguales. En esta cita, John Stuart Mill está expresando su firme apoyo a la emancipación completa de los esclavos negros antes de la Guerra Civil en Estados Unidos. Mill aboga por la asignación de tierras a cada familia negra, ya sea individualmente o en comunidades organizadas, bajo las reglas que se consideren necesarias en ese momento. Además, propone la introducción de maestros de escuela en cada aldea y la apertura de las regiones fértiles, anteriormente excluidas de la esclavitud, a la libre inmigración. Mill argumenta que este enfoque no solo protegerá el carácter amable y dócil de los negros, sino que también demostrará su capacidad de lucha, lo que, según él, contribuirá más en un año que cualquier otra medida en un siglo para ganar respeto blanco y lograr la igualdad política y social. La posición de Mill refleja su compromiso con la igualdad racial y su creencia en medidas prácticas para lograr la emancipación y la integración efectivas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Mill aplaudió la guerra civil estadounidense, considerándola un mal necesario que proporcionaría un golpe saludable esencial a la conciencia nacional para la preservación de los ideales liberales y la erradicación de la esclavitud en América. Mill expresó su apoyo en un artículo de Fraser's Magazine, oponiéndose a los defensores de los Estados Confederados de América. Hay una teoría en Inglaterra, creída quizás por algunos, creída a medias por muchos más, que solo es compatible con la ignorancia original o con el olvido posterior completo de todos los antecedentes de la contienda. Cito al autor: hay gente que nos dice que, en el lado del norte, la cuestión no es la esclavitud en absoluto. El norte, al parecer, no tiene más objeciones a la esclavitud que el sur. Si este es el verdadero estado del caso, ¿por qué están peleando los jefes del sur? Sus apologistas en Inglaterra dicen que se trata de aranceles y trucos similares. No dicen nada de eso. Le dicen al mundo, y le dicen a sus propios ciudadanos cuando querían sus votos, que el objeto de la lucha era la esclavitud.
El mundo sabe cuál ha sido y sigue siendo durante muchos años la cuestión entre el norte y el sur. Solo se pensaba en la esclavitud, solo se hablaba de ella. La esclavitud se luchó a favor y en contra en el Pleno del Congreso. Sobre la cuestión de la esclavitud exclusivamente si se constituía el partido que ahora gobierna los Estados Unidos. Sobre la esclavitud, Fremont fue rechazado. Sobre la esclavitud, Lincoln fue elegido. El sur se separó por la esclavitud y proclamó la esclavitud como la única causa de separación. En la cita, John Stuart Mill expresa su apoyo a la guerra civil estadounidense y critica la teoría en Inglaterra que minimiza la importancia de la esclavitud en el conflicto. Mill argumenta en contra de aquellos que sugieren que la guerra no se trata principalmente de la esclavitud y destaca que los líderes del sur han proclamado abiertamente que la esclavitud es la causa principal de su separación. Mill sostiene que la cuestión de la esclavitud ha sido central en el conflicto, tanto en el Congreso como en la elección de líderes, y rechaza la idea de que otros motivos, como los aranceles, son la verdadera raíz del conflicto. Su posición refleja su apoyo a la abolición de la esclavitud y su creencia en la importancia de abordar directamente esta cuestión en el contexto de la guerra. El utilitarismo es una teoría ética consecuencialista, lo que significa que sostiene que los actos están justificados en la medida en que producen un resultado deseable. El objetivo general del utilitarismo, la consecuencia ideal, es lograr el mayor bien para el mayor número como resultado final de la acción humana. Esta filosofía tiene una larga tradición y la aportación de Mill está influenciada principalmente por Jeremy Bentham y su padre James Mill. Mill aplicó su filosofía utilitarista también a su política y economía liberal. La declaración canónica del utilitarismo de Mill se puede encontrar en su libro El utilitarismo, 1863. Mill afirma que la felicidad es el único fin de la acción humana. Esta declaración suscitó cierta controversia, razón por la cual Mill fue un paso más allá, explicando cómo la naturaleza misma de los humanos que desean la felicidad, y que la toman como algo razonable bajo libre consideración, exige que la felicidad sea realmente deseable. En otras palabras, el libre albedrío lleva a todos a realizar acciones inclinadas a su propia felicidad, a menos que se razone que mejoraría la felicidad de los demás, en cuyo caso, se sigue logrando la mayor utilidad. En esa medida, el utilitarismo que describe Mill es un estilo de vida predeterminado que, según él, es lo que las personas que no han estudiado un campo específico o opuesto de la ética usarían de manera natural e inconsciente cuando se enfrentan a una decisión. La cantidad cualitativa de felicidad por la que Mill aboga echa luz sobre su cantidad presentada en Sobre la libertad. Mill sugiere en ese texto que la utilidad tiene que ser concebida en relación con la humanidad como un ser progresivo, que incluye el desarrollo y el ejercicio de la capacidad racional por los que nos esforzamos por lograr un modo de existencia superior. El rechazo de la censura y del paternalismo busca proporcionar las condiciones sociales necesarias para el logro de conocimientos y la mayor capacidad para el mayor número posible de hombres de desarrollar y ejercer su capacidad racional y deliberativa. La famosa formulación de Mill del utilitarismo se conoce como el principio de utilidad o principio de la mayor felicidad, greatest happiness principle, como Bentham lo llamaba. Mill sostiene en el utilitarismo que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, dentro de lo razonable. La doctrina utilitaria afirma que la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todo lo demás únicamente deseable como medio para este fin. John Stuart Mill, el utilitarismo. En esta cita, John Stuart Mill presenta el principio de utilidad como el núcleo central de su filosofía utilitarista. Este principio establece que la moralidad de una acción se determina por su capacidad para producir la mayor felicidad para el mayor número de personas. En otras palabras, Mill aboga por tomar decisiones que maximicen la felicidad general en la sociedad. La formulación del principio de utilidad destaca la importancia de la búsqueda de la felicidad como un fin intrínseco y, según Mill, lo único intrínsecamente deseable. Todas las demás cosas, según esta perspectiva utilitaria, son deseables solo en la medida en que contribuyan a este objetivo final de la felicidad general. Mill aboga por una ética basada en la consecuencia y la búsqueda de la felicidad colectiva como guía fundamental para la toma de decisiones morales. La mayor contribución de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa de los placeres. Bentham trata a todas las formas de felicidad como iguales, mientras que Mill sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más físicas de placer. Mill distingue entre felicidad y satisfacción, afirmando que la primera tiene mayor valor que la segunda, una creencia ingeniosamente encapsulada en la afirmación de que es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho, mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho, y si el necio y el cerdo tienen una opinión diferente es porque solo conocen su propio lado de la cuestión. Mill criticó la ética deontológica de Immanuel Kant,
ya que sus máximas morales deben estar justificadas en principios utilitarios, pues en caso contrario no pueden mantenerse de forma plausible. Cuando Kant propone como principio fundamental de la moral, obra de tal suerte que la máxima de tu conducta pueda ser admitida como ley por todos los seres racionales, virtualmente reconoce que el interés colectivo de la humanidad, o al menos de la humanidad de modo indiscriminado, debe estar presente en la mente de la gente cuando decide conscientemente acerca de la moralidad de una acción. John Stuart Mill, el utilitarismo. En esta cita, John Stuart Mill está comentando sobre la ética de Immanuel Kant, especialmente sobre el principio fundamental de la moralidad propuesto por Kant. Mill señala que, al proponer que la máxima de la conducta de una persona debe ser admitida como ley por todos los seres racionales, Kant implícitamente reconoce la importancia del interés colectivo de la humanidad. Mill sugiere que, de alguna manera, Kant está vinculando su ética deontológica con un aspecto utilitario, ya que la consideración del bienestar colectivo parece ser esencial en la toma de decisiones morales según el principio kantiano. Este comentario refleja la crítica de Mill hacia la ética deontológica de Kant y su defensa del utilitarismo, que prioriza la maximización de la felicidad y el bienestar general como criterio principal en la evaluación moral. Mill concibió la personalidad humana desde una visión optimista, en contraste con Hobbes y Kant, donde la virtud y la felicidad se conjugan mutuamente, al igual que en Platón, Aristóteles o Epicuro. Definió la felicidad como el fin último, con relación al cual y por el cual todas las demás cosas son deseables, ya estemos considerando nuestro propio bien o el de los demás, es una existencia libre, en la medida de lo posible, de dolor y tan rica como sea posible en goces. Creía firmemente que las reglas y obligaciones morales podrían referirse a promover la felicidad, que se conecta a tener un carácter noble. Si bien Mill no es un utilitarista de actos o un utilitarista de la regla, es un utilitarista minimizador, lo que afirma que sería deseable maximizar la felicidad para el mayor número, pero no que no estemos moralmente obligados a hacerlo. Mill creía que para la mayoría de las personas, aquellas con un grado moderado de sensibilidad y capacidad de disfrute, la felicidad se logra mejor de pasada, en lugar de luchar por ella directamente. Esto significaba no tener conciencia de sí mismo, escrutinio, autointerrogatorio, insistir, pensar, imaginar o cuestionar la propia felicidad. Entonces, si afortunadamente se da otra circunstancia, uno inhalaría felicidad con el aire que respira. Filosofía económica. La filosofía económica temprana de Mill fue la del libre mercado. Sin embargo, aceptó intervenciones en la economía, como un impuesto sobre el alcohol, si había suficientes motivos utilitarios. También aceptó el principio de la intervención legislativa para el bienestar de los animales. Originalmente, Mill creía que la igualdad fiscal significaba igualdad de sacrificio y que los impuestos progresivos penalizaban a los que trabajaban más y ahorraban más y, por lo tanto, era una forma leve de robo. Dada una tasa impositiva igual independientemente de los ingresos, Mill acordó que la herencia debe gravarse. Una sociedad utilitaria estaría de acuerdo en que todos deberían ser iguales de una manera u otra, por lo tanto, recibir la herencia lo pondría uno por delante de la sociedad a menos que gravara la herencia. Los que donan deben considerar y elegir cuidadosamente a dónde va su dinero. Algunas organizaciones benéficas son más merecedoras que otras, teniendo en cuenta que las juntas de beneficencia públicas, como un gobierno, desembolsarán el dinero por igual. Sin embargo, una junta de caridad privada como una iglesia desembolsaría el dinero de manera justa a aquellos que están más necesitados que otros. En Principios de Economía Política, un ensayo de economía clásica ricardiana en el que había llegado a la conclusión de que el valor solo de una mercancía es el precio medio, y la búsqueda de un sustrato objetivo de valor era errónea, proponiendo centrar su atención en la formación de precios más que en el valor. Mill puede ser visto como un precursor importante del marginalismo de William Gibbons y León Walras. Principios de Economía Política, publicado por primera vez en 1848, fue uno de los tratados sobre economía más leídos en el periodo, relevando la riqueza de las naciones de Adam Smith que durante el periodo anterior dominó la enseñanza de la economía. El libro fue proscrito por la Santa Sede a sus fieles, siendo incluido en el índice de libros prohibidos mediante decreto de la Congregación del Índice en 1856. En el caso de la Universidad de Oxford fue el texto estándar hasta 1919, cuando fue reemplazado por los Principios de Economía de Marshall. Democracia económica. La principal objeción de Mill al socialismo se centró en lo que él veía como la destrucción de la competencia. Escribió: "Disiento completamente de la parte más conspicua y vehemente de su enseñanza, sus declaraciones contra la competencia". Mill era un igualitarista, pero defendía más la igualdad de oportunidades y colocaba la meritocracia por encima de todos los demás ideales en este sentido. Según Mill, una sociedad socialista solo sería alcanzable mediante la provisión de educación básica para todos, promoviendo la democracia económica en lugar del capitalismo, en la forma de sustituir las empresas capitalistas por cooperativas de trabajadores. Dice al respecto: "Sin embargo, se espera que la forma de asociación, que si la humanidad continúa mejorando, predomine,
no es lo que puede existir entre un capitalista como jefe y un pueblo sin voz en la administración, sino la asociación de los trabajadores mismos en términos de igualdad, que poseen colectivamente el capital con el que llevan a cabo sus operaciones, y trabajan bajo gerentes elegidos y removibles por sí mismos. En la cita anterior, John Stuart Mill expone su desacuerdo con ciertos aspectos del socialismo, particularmente con las críticas a la competencia que se encuentran en algunas enseñanzas socialistas. Aunque Mill es un defensor del igualitarismo, destaca la importancia de la competencia y aboga por una igualdad de oportunidades, colocando la meritocracia como un ideal fundamental. Mill propone que, para lograr una sociedad socialista, es crucial proporcionar educación básica para todos y fomentar la democracia económica. En lugar del capitalismo tradicional, Mill visualiza una forma de asociación donde los trabajadores posean colectivamente el capital, operen bajo gerentes elegidos por ellos mismos y trabajen en condiciones de igualdad. Su perspectiva aboga por una estructura cooperativa y participativa en la que los trabajadores tengan voz en la toma de decisiones y compartan la propiedad de los medios de producción. Democracia política. El principal trabajo de Mill sobre democracia política, Consideraciones sobre el gobierno representativo, defiende dos principios fundamentales: la amplia participación de los ciudadanos y la competencia ilustrada de los gobernantes. Los dos valores obviamente están en tensión, y algunos lectores han llegado a la conclusión de que es un demócrata elitista, mientras que otros lo consideran un demócrata participativo temprano. En una sección, parece defender el voto plural, en el que los ciudadanos más competentes reciben votos adicionales, una opinión que luego repudió. Pero en el capítulo 3 presenta lo que sigue siendo uno de los casos más elocuentes del valor de la participación de todos los ciudadanos. Creía que la incompetencia de las masas podría finalmente superarse si se les diera la oportunidad de participar en política, especialmente a nivel local. Mill es uno de los pocos filósofos políticos que ha servido en el gobierno como funcionario electo. En sus 3 años en el Parlamento, estaba más dispuesto a transigir de lo que los principios radicales expresados en sus escritos llevarían a esperar. Mill demostró una visión temprana del valor del mundo natural, en particular en el libro 4, capítulo 6 de Principios de Economía Política, del Estado estacionario, en el que Mill reconoció la riqueza más allá de lo material, y argumentó que la conclusión lógica del crecimiento ilimitado era la destrucción del medio ambiente y una calidad de vida reducida. Concluyó que un estado estacionario podría ser preferible al crecimiento económico sin fin. No puedo, por lo tanto, considerar los estados estacionarios de capital y riqueza con la versión no afectada tan generalmente manifestada por economistas políticos de la vieja escuela. Si la Tierra debe perder la gran parte de su placidez que le debe a cosas que el aumento ilimitado de riqueza y población estirparía de ella, con el mero propósito de permitirle sostener a una población más grande, pero no una mejor o más feliz. Sinceramente espero, por el bien de la posteridad, que se contenten con estar estacionarios, mucho antes de que la necesidad los obligue a ello. Mill consideró el desarrollo económico como una función de la tierra, el trabajo y el capital. Mientras que la tierra y el trabajo son los dos factores originales de producción, el capital es una reserva, previamente acumulada de los productos de la mano de obra anterior. El aumento de la riqueza es posible solo si la tierra y el capital ayudan a aumentar la producción más rápido que la fuerza de trabajo. Es el trabajo productivo el que produce riqueza y acumulación de capital. La tasa de acumulación de capital es la función de la proporción de la fuerza de trabajo empleada productivamente. Los beneficios obtenidos mediante el empleo de trabajos improductivos son simplemente transferencias de ingresos. El trabajo improductivo no genera riqueza o ingresos. Son los trabajadores productivos quienes hacen un consumo productivo. El consumo productivo es aquel que mantiene y aumenta la capacidad productiva de la comunidad. Implica que el consumo productivo es un insumo necesario para mantener a los trabajadores productivos. Control del crecimiento de la población. Mill apoyó la teoría malthusiana de la población. Según Mill, la última tendencia decreciente de la tasa de ganancia en una economía es debido a la disminución de los retornos en la agricultura y al aumento de la población a una tasa malthusiana. Por población, se refería solo al número de miembros de la clase trabajadora. Por lo tanto, estaba preocupado por el crecimiento en el número de trabajadores que trabajaban por contrato. Creía que el control de la población era esencial para mejorar la condición de la clase trabajadora, de modo que pudieran disfrutar los frutos del progreso tecnológico y la acumulación de capital. Mill abogó por el control de la natalidad. En 1823, Mill y un amigo fueron arrestados mientras distribuían panfletos sobre control de la natalidad de Francis Place a mujeres en áreas de clase trabajadora. John Stuart Mill y su hijastra Helen Taylor compartieron una estrecha colaboración después de la muerte de Harriet Taylor, esposa de Mill y madre de Helen, en 1858.
Helen Taylor era hija de Harriet Taylor de su primer matrimonio, y después de la muerte de Harriet, se convirtió en una figura significativa en la vida de Mill. La relación entre Mill y Harriet Taylor ha sido objeto de especulación y debate, con algunos sugiriendo que su amistad fue más profunda de lo que se admitió públicamente. Después del fallecimiento de Harriet, Helen asumió un papel activo en la vida de Mill, brindándole apoyo y colaborando estrechamente con él durante aproximadamente 15 años. Helen Taylor compartía muchas de las ideas y convicciones de Mill, especialmente en lo que respecta a cuestiones como los derechos de las mujeres. Su relación fue más allá de lo estrictamente familiar y se convirtió en una colaboración intelectual y activista. Juntos abogaron por causas progresistas, incluidos los derechos de las mujeres y otras reformas sociales. La colaboración entre Mill y Helen Taylor refleja la importancia de las conexiones personales en la vida y trabajo del filósofo. Aunque su relación con Harriet Taylor ha sido objeto de interpretaciones diversas, está claro que Helen desempeñó un papel crucial en el apoyo a las ideas y causas que eran importantes para Mill. John Stuart Mill falleció el 8 de mayo de 1873, a la edad de 66 años. Su muerte fue causada por un edema pulmonar. A lo largo de su vida, Mill dejó un impacto duradero en la filosofía, la economía y la política, y su legado sigue siendo relevante hasta hoy. En cuanto a sus predecesores, Mill fue influenciado por varias figuras intelectuales, entre las que destacan Jeremy Bentham y su propio padre, James Mill. La filosofía utilitarista de Mill se basó en gran medida en las ideas de Bentham, aunque Mill introdujo conceptos distintivos, como la distinción entre placeres cualitativos y cuantitativos. Mill también fue influenciado por las ideas económicas clásicas de autores como Adam Smith y David Ricardo. Su obra Principios de Economía Política refleja la tradición de la economía clásica, pero también incorpora elementos que más tarde influyeron en el pensamiento económico marginalista. En su vida posterior, Mill amplió sus puntos de vista hacia el socialismo y abogó por la igualdad de oportunidades y la participación democrática en la toma de decisiones. Su esposa, Harriet Taylor Mill, también desempeñó un papel crucial en su evolución hacia el socioliberalismo y el interés en cuestiones sociales y políticas más progresistas. El pensamiento de John Stuart Mill ha dejado una huella duradera en la filosofía, la economía y la teoría política, y su legado continúa siendo objeto de estudio y debate en diversas disciplinas.